Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Avanzamos en el contenido de la lección número 12, penúltima del trimestre, aquí en Radio Amanecer en Estudio. Es una indicación, y lo estamos haciendo intencionalmente, es una indicación de que usted debe empezar a visitar las tiendas de libros IAPA de la Iglesia Adventista que están distribuidas en las principales ciudades de nuestro país, en dado caso de que usted esté interesado de adquirir el material que nosotros compartimos día a día a través de Radio Amanecer en Estudio. Ya el próximo trimestre estaremos estudiando la vida y el testimonio cristianos. Es un estudio cuidadoso de las dos cartas del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. Primera y segunda de Corintios son los temas que estaremos abordando en el próximo trimestre. Así es que muchas bendiciones al pueblo de Dios, muchas bendiciones a nuestros amigos que estudian cada día con nosotros la santa palabra de Dios guiada a través de este estudio sistemático. Muchas bendiciones. Estamos en este momento también aprovechando el instante para decirle que Cristo Jesús le ama. Hay que leer diariamente la palabra de Dios, buscar la voluntad del Señor a través del estudio de la Biblia. Quisiéramos también en esta hora saludar a nuestro gran hermano, nuestro compañero de viaje hacia el cielo y durante todo el trimestre, Pastor Cristian Veras. Qué bendición, mi apreciado amigo y pastor, en este día poder realizar este estudio de la palabra de Dios al junto suyo. ¿Cómo se siente, pastor? Estamos muy bien por la gracia de Dios, contentos siempre, feliz, porque soy hijo único de Dios. Aleluya. Aunque amén. Usted también lo es. Sí. Pero déjeme sentir esa forma de expresión para tener un Dios amante y un padre que cuida de su hijo. Bueno, ya yo iba a decir, pero Dios es mío y es de nuestros oyentes también. O sea, eso es así. Porque usted está de una forma exclusiva, como si Dios es para usted solo. Bueno, es bueno sentir eso. Sí. Que cada gente piense y actúe de esa manera, que usted es un hijo único de Dios. Y así es. Siéntalo, amigo, hermano, Dios es suyo. Diga en este momento, mi Dios, mi Salvador. Levante su mano derecha y dígalo. Aleluya. Dios es mi Dios y mi Salvador. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bendito seas hoy y por los siglos, por la eternidad. Tú eres el único Dios, nuestro único Dios, y te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, y pedimos que tu presencia divina nos acompañe, por favor. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, vamos al tema para este día, recuperados. Quisiera utilizar así de entrada un cortito párrafo de apenas 2 líneas que utiliza la guía de estudio para hacer la introducción a este tema. Todos hemos tenido momentos de debilidad, vacilación, infidelidad en nuestra relación con Dios. ¿Cómo recuperaste una relación estable con Él? Es una gran pregunta que se hace para hacer la introducción del tema de hoy, recuperados. Cuando uno piensa, por ejemplo, para poner una ilustración, cuando uno tiene una buena relación con su esposa, con sus hijos, y de repente se produce una ruptura por algo de las cosas que suceden en el diario vivir y las relaciones interpersonales que tenemos los seres humanos. Se sabe lo interesante cuando uno gestiona, por ejemplo, para producir una reconciliación, que muchas personas hasta con una mirada, cuando de repente la esposa o cuando se es novio y hay alguna situación de una relación que se rompe por momento, y luego con una mirada, un gesto, se recupera esa relación, uno se siente muy bien. Todos de una manera u otra, pienso que la idea que está presentando la autora es para que nosotros nos ubiquemos en ese plano. De una manera u otra le hemos sido fieles a Dios,
hemos tenido situaciones de pecado que nos separan de Él, pero con esa búsqueda tan interesante que Dios tiene para con sus hijos, así como lo hizo con el pueblo de Israel, y lo hizo de manera particular con algunas ilustraciones, como es el caso del hijo pródigo. Y nos damos cuenta que Dios siempre está en la mejor disposición de producir una reconciliación con sus hijos, y esa reconciliación siempre tiene una iniciativa de parte de Dios, y nosotros tenemos que aceptar ese tipo de iniciativa para mantener una buena relación. Esa es la idea más o menos a manera de introducción del tema que estaremos tratando en el día de hoy, y nos vamos a enfocar precisamente en Zacarías capítulo 10, donde se hace una advertencia especial, y en el marco histórico y la estructura misma de ese capítulo 10 nos dicen que el pueblo se desvió, que el pueblo tuvo una relación difícil con el Señor, pero el Señor siempre busca relacionarse con el ser humano, y por eso lo del título Recuperados. Me agrada mucho el personaje bíblico David, porque él, a pesar de que tuvo una vida consagrada, David fue un hombre con una vida entregada al Señor. Amaba a Dios, amaba pasar tiempo con Él. Los salmos que él escribió, una gran parte, reflejan parte de su experiencia, su deseo de agradar a Dios. Tenía debilidades inmensas. Era un hombre con muchas debilidades. Decía que me agrada ese personaje bíblico porque me identifico con él. Yo soy un hombre con un pecador igual que David. De hecho, cuando nosotros vamos a buscar personajes bíblicos bien famosos en la Biblia como Abraham, David, Salomón, fueron hombres que fallaron, tuvieron debilidades, problemas, bajas en su vida espiritual, vacilaron, fueron infieles en algún momento, se sintieron tibios en otro momento. Sin embargo, la experiencia que tuvieron con Dios fue maravillosa, fascinante. Y por eso, pastor, ellos pudieron recuperarse de una u otra forma en su relación y su trato con el Creador, con Dios. Alguna situación en la vida, un pensamiento que el Espíritu Santo trae, cualquier cosa nos hace recuperar nuestra relación rota con Dios. Si este momento estamos hablando para alguien cuya relación con Dios ha sido rota, ha sido deteriorada por el pecado, por algún pecado de manera específica, por una situación en tu vida, te queremos decir que te recuperes. Recupérate, recupera tu relación con Dios, porque el Señor está esperando para reconciliarse contigo. El capítulo 10 del libro de Zacarías es un mensaje de esperanza, indudablemente. Cuando uno va leyendo versículo por versículo, se da cuenta que sí, ciertamente, en este capítulo tenemos un mensaje de esperanza, de restauración y juicio, en el que Dios promete fortalecer a su pueblo, promover un liderazgo fiel y congregar a los dispersos. El tema central de este pasaje gira en torno a lo que es la transición de un Israel desamparado, una nación que básicamente por su desobediencia está pasando por una situación desesperada, pero encontramos también en este capítulo número 10 que hay una transición a una nación de victoria bajo el cuidado directo de Jehová y de la futura bendición del Mesías. Por lo que el capítulo 10 se estructura de la siguiente manera. En el versículo número 1 se descubre que hay una orden directa de pedir la lluvia necesaria a Dios, el único proveedor legítimo de la naturaleza. Se habla de una lluvia tardía y también de una dependencia divina. De acuerdo a Zacarías, recuerda al pueblo que la fertilidad de la tierra no depende de los rituales paganos, sino de acudir al Señor en oración, con confianza, y hay una exhortación en contra de los ídolos. Los versículos del 2 al 3 nos habla acerca de esa facilidad de los ídolos y el mal liderazgo que en ese momento tenía el pueblo. Por lo tanto, pastor,
También la estructura de ese capítulo nos habla acerca del sufrimiento del líder mesiánico y nos habla de la victoria militar y el fortalecimiento que nosotros podemos obtener mediante la conducción divina. Así es, uno de los libros del Antiguo Testamento y de los profetas menores de manera particular más rico en apocalíptica bíblica es el de Zacarías. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, está tomado del libro de Zacarías. De hecho, los capítulos 10 al 12 contienen un apocalipsis general. Está hablando de los tiempos finales y este libro en sentido general contiene, y por supuesto, básicamente el capítulo 10 contiene un mensaje de esperanza, de provisión, de restauración, donde Dios promete reunir a su pueblo esparcido, fortalecerlo y darle la victoria frente a sus enemigos. Zacarías es escrito en el contexto del primer regreso de los exiliados de Babilonia. Acuérdense que el sumo sacerdote Josué, Zorobabel, el gobernador, y Zacarías el profeta, ellos orientaron al pueblo, le dieron al pueblo la orientación divina en cuanto al regreso a la patria. Por eso, como usted presentaba una estructura fascinante, habla de provisión, habla de engaño de los ídolos. Hay tanto los profetas Isaías y Jeremías como Zacarías están hablando de que los ídolos engañan y que son criaturas humanas, pero usadas por demonios para desviar al pueblo en su relación con Dios y del verdadero ministerio divino a favor de la raza humana y la salvación. También tenemos juicio a los malos líderes, donde Dios expresa su enojo contra los pastores, líderes infieles que han descuidado a su rebaño, dejándolos vulnerables y dispersos. Pero también encontramos restauración y victoria, donde el Señor promete tener compasión de las casas de Judá y de José. Por eso es que hoy nosotros podemos hablar de que Zacarías, el capítulo 10, es un capítulo maravilloso donde nos ayuda a encontrar una restauración con nuestro Señor. Pastor, es interesante notar que históricamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se caracterizaba especialmente por eso, por ser un pueblo que adoraba solamente a Dios, se vio en muchas ocasiones en mal camino, se desvió del propósito original de lo que Dios esperaba para ese pueblo, y hemos dicho en reiteradas ocasiones cómo este pueblo se inclina ante los ídolos y los adivinos. Se menciona aquí en este capítulo que los terafines, no serafines, sino los terafines, que eran los ídolos domésticos, y eso nos hace recordar, por ejemplo, el caso de Raquel, en aquella ocasión cuando sacó los dioses familiares y lo colocó en un saco, y eso produjo cierto grado de disgusto, porque aún en personas que debieron mantener una relación estrecha con Dios y evitar esos ídolos, ahí lo vemos en el caso de Raquel. Y aquí en el pueblo también encontramos esos ídolos domésticos llamados terafines. Los adivinos ofrecen visiones vacías y consuelos falsos. Eso es lo que Zacarías está tratando de comunicar al pueblo. El pueblo sufrió porque buscó respuesta en la mentira, en esos ídolos, y de ahí se da un mensaje contundente debido a que la falta de esos líderes espirituales y políticos íntegros, el pueblo vagó errante y fue maltratado. Por eso el capítulo nos habla como ovejas sin pastor, y la indignación del Señor se enciende precisamente contra aquellos pastores, los malos líderes y los machos cabríos, los gobernantes opresores. Dios mismo asumiría el cuidado de su rebaño. La casa de Judá sería transformada en un caballo de honor para la batalla, que son básicamente de las ilustraciones que se utilizan en el capítulo para ver lo interesado que Dios estaba de que el pueblo pudiese encontrarse con él para seguir trazando o caminando por el sendero que Dios había trazado a este pueblo.
Zacarías está afirmando, pastor, apreciados amigos, en ese capítulo 10, que para que el pueblo de Dios reciba las bendiciones prometidas, debe buscarlas en el Señor y no en los ídolos. La seguridad de la abundancia habla que el profeta amoneste a su pueblo para que confíe solo en Dios para obtener sus beneficios materiales y espirituales. No cabe en mi mente, no hay espacio para pensar que alguna persona busque refugio en los hechiceros, agoreros, adivinos, leyéndose tazas, barajas, buscando un futuro ilusorio e irreal que no existe fuera de Dios. Si usted tiene temor acerca del futuro, solamente consuélese en saber que Dios ha conducido a su pueblo en el pasado de una manera extraordinaria, y eso le va a dar la certeza que usted está buscando. Es importante ese comentario, pastor, pero quisiera puntualizar también en esa dirección, asentándome en su comentario. Se decía como que no se imagina. Bueno, uno no se imagina esto en personas que han tenido un alto conocimiento de la literatura bíblica, lo que la palabra de Dios enseña sobre ese tema determinado, pero hay personas que quizás no tienen tanto interés en estudiar la palabra de Dios, y usted lo ve cientos y miles de personas actualmente que están haciendo ese tipo de labor que hacía el pueblo de Israel. Lo preocupante es que después de uno tener este conocimiento tan amplio acerca del Dios maravilloso que nosotros servimos, que entonces ahora nos encontremos y que consultando ídolos o visitando a los adivinos, como sucedió con el pueblo de Israel. Por eso nosotros decimos que el disgusto de Dios contra ese pueblo es precisamente por la gran luz que había recibido. Y entonces cómo se vuelcan hacia los ídolos y la reacción de juicio que viene sobre aquellas personas que ya después de haber conocido a ese Dios verdadero, entonces viene a realizar actividades deshonrosas que rebaja la naturaleza de Dios puesta en el hombre cuando nosotros empezamos a realizar ese tipo de actividad. Así es. Ahí el capítulo también habla de la lluvia tardía. Una lluvia o una estación lluviosa tardía venía en la primavera a fin de la época de las lluvias y se necesitaba para que maduraran los cereales antes de la cosecha. En Deuteronomio, el capítulo 11, versículo 14, Moisés, hablando al pueblo, le está diciendo que si ellos obedecen al Señor, Dios les daría la lluvia a su tierra a tiempo, la temprana y la tardía. Y dice, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Deuteronomio 11:14. Esto era básicamente una profecía que Moisés le estaba dando al pueblo de Israel, indicando que si el pueblo confiaba en Dios, le obedecía, tendrían al menos las dos lluvias principales que tenía que ver con la cosecha. Israel, un país agrícola, y de ese tiempo lo era también, un país eminentemente agrícola, pero seco, desértico, donde necesita agua para poder producir. Entonces caía una lluvia importante, que era la lluvia temprana, entre septiembre u octubre, y esto ablandaba el terreno para la siembra. Se hacían surcos, se sembraba, y la tierra fresca, porque continuaban cayendo chubascos o lloviznas importantísimas que mantenían el terreno húmedo y la semilla germinaba. Luego entonces, con el rocío, más otras lluvias muy adecuadas para el cultivo, ocurrían durante ese periodo, lo que tenía que ver con noviembre, Adar, Quisleu, Adar, que era noviembre, diciembre, y entonces llegaba lo que era el primer mes o la primavera, marzo, abril, donde caía el siguiente chubasco importante, maduraba la cosecha y permitía que ésta no estuviese vana, que no fuese una vaina vana, sino grano pesado, bien medido, y es la bendición, representa la bendición de Dios para con su pueblo. Y por eso Zacarías está diciendo que Dios daría la lluvia tardía a su pueblo. Y se cumple efectivamente en los versículos del 8 al 12,
aquí hay una buena ilustración cuando se nos habla en este capítulo, pastor, lo que es el regreso y la reunión de los dispersos en los versículos del 8 al 12. Este capítulo cierra con una hermosa metáfora, que es una gran convocatoria de redención global. Dios dice que silbará un llamado común de los pastores orientales para reunir el rebaño, porque ya los ha redimido. Es decir, que interesante este capítulo porque, aunque fueron sembrados y esparcidos entre las naciones lejanas, se acordarán de Dios en tierras remotas, vivirán con sus hijos y regresarán de lugares históricos de opresión, como fue el caso de Egipto y Asiria. Por eso, el énfasis al cierre que está haciendo ese capítulo, al igual que en el Éxodo, la tribulación pasará por el mar, pero el Señor herirá las olas y secará las profundidades de los ríos, humillando el orgullo de sus captores. Debe producir aliento en nosotros saber que este capítulo concluye asegurando que la fortaleza del pueblo residirá únicamente en Jehová, bajo cuyo nombre caminarán firmes y seguros. Y eso básicamente, cuando nosotros vemos la estructura general de ese capítulo y de qué trata, produce paz y esperanza también, porque de una manera u otra nosotros hemos mantenido una relación rota con el Señor, pero en términos proféticos, como pasó con el pueblo, es necesario que nos dejemos orientar de la Biblia para que el destino glorioso que le espera a aquellos que son fieles, como sucedió también con el pueblo de Israel, nosotros estamos ubicados en esa misma página, y es importante mirar estos pasajes de la Biblia para extraer esas hermosas enseñanzas que nos invitan a mantener al Señor en nuestro medio y esa relación rota pueda ser restaurada. Y al ser restaurada la relación rota a través del testimonio bíblico, también puede, por supuesto, influenciar de una manera extraordinaria el testimonio de nuestras vidas, de nuestras acciones, lo que hemos hecho. Señores, la Biblia trata lo que tiene que ver con la conducta humana. La Biblia regula la conducta del ser humano. ¿Cuántas personas reducidos a escorias por los vicios, el alcohol, las drogas y muchas cosas más, conocen al Señor y al estudiar la Biblia sus vidas son cambiadas, sus palabras, sus acciones y también las oraciones por los cónyuges y los hijos que se han alejado de Dios? Puede cambiar radicalmente la vida de alguien, su futuro, como lo presenta el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículos 31 y 32, donde Jesús le dijo a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué interesante saber que Cristo oró por Pedro, Cristo habló a Dios, pidió a Dios, intercedió por su discípulo, por Pedro, para que el Señor restaurara su vida. Por eso, ya cuando Cristo resucita, tenemos a un Pedro recuperado. No era el Pedro orgulloso, altanero, no era el Pedro impulsivo, hiperactivo. Bueno, y eso era parte de su carácter, pero lo usó para bien a partir de ese momento, porque Jesús hizo oraciones por sus discípulos y de manera específica le dijo a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Es importante ya en estos minutos finales, como bien estamos puntualizando, y eso hay que mencionarlo, enfatizar en ello. Ya decíamos que es muy triste, tomando declaraciones del pastor, saber que personas que lograron conocer de Cristo estén viviendo como si fueran personas que no le conocen, y de ahí la ilustración del pueblo, cómo se alejaba del Señor y los pasos que el Señor daba para que ese pueblo entendiera cuál era la misión. Definitivamente, y como dice la parte de la guía de estudio en su párrafo final, el ejemplo de una vida coherente que dirige la atención de las personas hacia Cristo hará que quienes lo han rechazado vean en nosotros
algo que solo puede provenir de Dios. Apreciados hermanos, queridos amigos, a ambos públicos nos estamos dirigiendo. Quizás las personas que todavía no forman parte de la iglesia, no son miembros formal de la iglesia, y a los hermanos que estudian cada día con nosotros la palabra de Dios. Es necesario que el amor de Cristo pueda cubrir nuestras vidas, y con ese gran conocimiento que hemos adquirido por tanto tiempo, ese conocimiento tiene que ser llevado a la práctica. No vivamos como las personas que no tienen temor de Dios. Antes, por el contrario, este conocimiento de la gran obra que Dios hace en nuestras vidas y cómo nos ha recuperado, también nos está moviendo para que trabajemos en la dirección correcta y que otros también puedan ser recuperados bajo el amor que nosotros podemos proyectar de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Interesante, pastor. Yo pienso que ya en el cierre pudiéramos decir que el Señor desea relacionarse con nosotros, interactuar con nosotros de una manera fascinante para darnos la sanidad que necesita nuestra vida. Si hemos fallado a Dios, si nos hemos alejado de Él, es el momento de recuperarnos, porque el Señor espera que no nos quedemos en el lago cenagoso, sino que vengamos a Él con un corazón contrito, humillado, reconociendo que hemos fallado y pidiendo la presencia divina a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, y vendrán tiempos de refrigerio de parte del Señor para nosotros. Vamos a pedir a la población en este momento, después de estas hermosas enseñanzas de la Biblia, en el tema que hemos tratado para hoy, recuperados, pueda ser de gran bendición. Vamos a rogar al Señor que esto sea realidad en oración. Padre, estamos cerrando con el estudio de hoy. Muchísimas gracias, porque el Espíritu Santo siempre toca nuestros corazones para hacer una revisión profunda de las cosas que nos separan de ti, y ayúdanos a tomar la decisión de poder seguir en la dirección correcta, de buscar la restauración de nuestra vida mediante la guía de tu santa y bendita palabra y del Espíritu Santo. Amén. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.